Bienvenidos a este video en el cual comenzaremos la implementación del proceso de autenticación utilizando Spring Security. Para ello vamos a realizar primero la creación de los DTOs. En este caso, para agilizar lo que es el desarrollo de esta funcionalidad, ya tengo preparados los DTOs que estoy utilizando en este proceso de inicio de sesión. El primer DTO representa el inicio de sesión o login, en el cual la información que se requiere es el correo y el password. Además, puedes observar que ya tiene también sus respectivas validaciones. El segundo DTO corresponde a la respuesta que se mostrará una vez que se realiza el proceso de inicio de sesión de manera exitosa, el cual contiene el token de seguridad, el primer nombre, el segundo nombre y el rol del usuario. Una vez que tenemos creados estos dos DTOs, recuerda que hay que crear su correspondiente método en su mapper. En este caso, estos métodos los he colocado en el user mapper y son los siguientes. Tengo el método que se encargará de convertir el login DTO a user cuando se procese el login. En este caso, como en ambas clases existen coincidencias, atributos que coinciden como son el correo y el password, no fue necesario hacer un mapeo manual. Luego tengo el método que se va a encargar de convertir lo que es el user a un OAuth response, y esto se utilizará para la respuesta luego de la autenticación. En este caso, este método lo que hace es recibir la información del user, así como el token, el cual será proporcionado por otro método que se encargará de crear ese token con las tres partes que te solicita el JWT, que es el header, el payload y la parte del secret. Una vez que reciba esa información, este método lo que hace es lo asigna al atributo token de este objeto y luego obtenemos el nombre y el apellido, pero esa información tenemos que preguntar primero si lo vamos a obtener ya sea de un cliente o en este caso de un autor. Entonces, independientemente de dónde obtengamos esa información, va a depender mucho de quién es el usuario que está iniciando sesión. Lo que vamos a hacer al final es asignar esa información al atributo first name y last name del objeto OAuth response. Observa que en estas condiciones también estamos tomando en cuenta que quien inicia sesión también sea un usuario admin. Finalmente, asignamos también el rol porque nos interesa que en esa respuesta se pueda visualizar el rol y con eso terminamos de construir este objeto de respuesta. Una vez que hemos terminado de implementar esta lógica en el mapper, ahora para centralizar toda la parte que tenga que ver con security, voy a crear un paquete que tenga el nombre de seguridad. Y acá centralizaré todas las clases que tienen que ver con el inicio de sesión y la parte también de la generación de los tokens. Iniciaré con la parte del inicio de sesión que tiene que ver con la autenticación. En el caso de Spring Security tiene sus propias interfaces y clases que representan la información del usuario que él maneja al momento de un proceso de autenticación. Esa información, ¿de dónde nosotros lo vamos a obtener? De la información de nuestro modelo user. Entonces, de este punto podemos sacar un aprendizaje. Por un lado, nosotros tenemos nuestra clase user que contiene la información relevante para el proyecto, pero esta clase user no es la que Spring Security directamente utiliza, sino que Spring Security maneja su propia clase user que puntualmente le conoce como user principal, usuario principal. Ese objeto de tipo user principal será rellenado con la información de nuestra clase user. Y eso es muy importante porque de esa manera funciona Spring Security. Y además implementa la lógica de la autenticación mediante una interfaz que se le conoce como el User Details Service.
Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este paquete es, voy a agregar la clase user principal, usuario principal. Recuerda que el principal o el usuario principal es aquel usuario que contiene toda la información una vez que haya iniciado sesión o ya se haya autenticado. Entonces, para eso, esta clase lo que tiene que hacer es implementar de user details. User details, como podemos observar, es una interfaz que corresponde pues al Spring Security. Internamente esta interfaz contiene esta información, como por ejemplo nos permite obtener los authorities, que son los roles, el password y el username, que en este caso es lo que nosotros vamos a incluir. Lo siguiente es que acá vamos a generar con @data todo lo que tenga que ver con los get y los set de los atributos que luego voy a indicar. También colocaré que se genere un constructor con todos los argumentos e incluiré también un constructor para generarlo sin argumentos. En este caso, este user principal va a tener la siguiente información. Va a tener un identificador o contará con un identificador, el correo y el password. Además de eso, tendrá una colección que en este caso representará los roles. Lo que sucede es que para nosotros el rol está representado con esta clase de acá. Este es nuestro rol, pero dentro de nuestra base de datos. Sin embargo, para Spring Security, los roles son los Granted Authority. Entonces, ahí tenemos que hacer un proceso de convertir, que eso es parte también de la autenticación. Ya estamos próximos a llegar a eso. Ahora, además de esta información, esa información, ¿de dónde lo vamos a obtener? O sea, ¿de dónde vamos a recuperar esta información? Para eso, tenemos que vincular este user principal con nuestro user. Entonces acá, como parte de la construcción del user principal, observa que estamos incluyendo nuestro user. Y acá es muy importante que no confundas, porque no sé si te percataste, cuando tú agregas un user, Spring Security también cuenta con un user que extiende de user details. No te vayas a confundir, porque hay muchas clases que tienen el mismo nombre. En nuestro caso, tenemos que utilizar nuestra propia clase user o el nombre que tú hayas decidido colocarle. Una vez que ya tenemos eso, lo siguiente que vamos a hacer es acá indicarle qué es lo que va a retornar. Va a retornar los authorities. En este caso retornará lo que es el password. Y en esta parte de acá retornará lo que es el correo. ¿Ok? Entonces con eso hemos terminado de implementar la representación del usuario principal que maneja Spring Security. Lo siguiente que tenemos que hacer es crearnos una clase que extienda de la interfaz User Detail Service. En esa clase, en esa interfaz User Detail Service, se encuentra un método que representa la autentificación del usuario. Entonces vamos acá, vamos a darle clic derecho en seguridad, vamos a agregar una clase que le llamaré o le colocaré este nombre. User Details Service. Esta clase, lo primero que va a tener que realizar es lo siguiente. Primero va a ser una clase que va a tener la responsabilidad de alojar la lógica de negocio de cómo se va a hacer el inicio de sesión, y además de eso va a realizar la implementación de la interfaz User Details Service, que como puedes apreciar es una interfaz que también pertenece a la parte de Spring Security. Esta interfaz cuenta con este método logoutUser by username, que hace todo el proceso de la autentificación.
Pero para eso, como parte de su proceso, lo primero que él tiene que realizar es verificar si el usuario, si existe un usuario con este username en nuestra base de datos. Entonces, por ese motivo, este service va a recibir la inyección de dependencias del user repository que tenemos. Y acá la lógica será la siguiente. Acá vamos a incluir un @require constructor para que se solucione el tema de la inyección de dependencias. Y la lógica que tenemos que hacer acá es el siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es verificar si en nuestra base de datos existe un usuario con ese username, que en nuestro caso recuerda que es el email. ¿Okay? Entonces acá voy a cambiarle el nombre, le voy a colocar email para que vaya en relación a nuestra información. Y en caso no exista, le vamos a indicar que retorne esta sección. Esta sección lo que va a hacer es retornar, si es que no existe ningún usuario, simplemente va a lanzar esta sección indicando que no existe un usuario con este username, que en nuestro caso, como voy a repetir, es el email. En este caso nos está saliendo un error porque de momento voy a colocarlo por acá y vamos a verificar cuál es el error que nos está saliendo. A ver, dice user details. Oh, acá observa, nuevamente me equivoqué. Estoy utilizando el user de user details y eso no debería ser, sino que el user que debería estar utilizando es el de nuestro modelo. Ahí ya se soluciona. Una vez que tengo esto, este método, con esta información que estoy recuperando, lo que tenemos que hacer es crear manualmente la información del objeto user principal. Recuerda que acá en el user principal él está recibiendo este user y este user de acá es el que estamos recuperando de acá. Entonces, con esa información, lo primero que vamos a hacer es crear los Granted Authority, que recuerda es la representación de los roles. Entonces, lo primero que vamos a crear es un Simple Granted Authority porque en nuestro caso no manejamos, no hacemos que un usuario se asocie con una lista de roles, sino que en nuestro caso es un usuario únicamente tiene un rol. Entonces, por ese motivo es que utilizamos un Simple Granted Authority, ¿no? Únicamente un usuario. Y esto es importante porque en el caso de Spring Security, cuando tú recuperas el nombre del rol, es importante que ese nombre lo concatenemos con este prefijo, que es la manera en el cual Spring Security tiene el mapeo de sus roles. Entonces, tú puedes tener un rol en tu base de datos que se llame vendedor, ¿ok? Pero cuando lo recuperas internamente, una vez que se hace el proceso de autentificación, se le concatena este prefijo. De momento lo vamos a dejar así, entre comillas, pero luego lo recomendable es que esto lo pasemos a un enum. Pero por el momento me interesa mucho que esto funcione, por eso lo voy a dejar tal cual. Luego voy a pasar a construir todo el objeto de tipo user principal, que es justamente lo que quiero retornar. Y con esa información, ¿qué es lo que le paso? Recuerda que el user principal necesita el ID del usuario, que estoy extrayendo de la base de datos, el username, que en nuestro caso es el correo, el password. Y en este caso de acá, lo que tengo que pasarle no es simplemente este valor de acá, sino que como lo tengo mapeado, es que este de acá observa que recibe una colección. Entonces voy a tomar este collection de acá y voy a crear un simple. No me sale error porque acá también hay que tener cuidado. En mi caso yo le puse collection a mi entidad, pero en este caso el collection es de java.util porque es una estructura de datos. ¿No? Con esto, acá creo que también me estoy equivocando. A ver, collection este creo que no es. Tiene que ser de Spring Security. Y acá es collections. Collections. Este tampoco es.
Me parece que es este. Vamos a ver. Ajá, este de acá. Y acá ya le paso el authority. Y le paso el usuario. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tengo esa información, lo siguiente que voy a hacer es que con esto ya tengo la parte de la autentificación. ¿Ok? Entonces, haciendo un resumen, lo que hemos hecho es, hemos comenzado a construir primero los DTOs, luego hemos construido lo que son los mappers y luego estamos estructurando la parte del user principal, que es con el cual trabaja Spring Security, y luego hemos creado una clase de Custom User Detail Service, la cual implementa de la interfaz User Detail Service, el cual tiene el método loadoUser by username, que finalmente lo que hace es hace el proceso de autentificación verificando si un usuario existe con el correo. Y en base a esa información construye el Granted Authority, que para Spring Security representan los roles, y con esa información construye también el objeto User Principal, el cual extiende de tipo de la interfaz User Details. Si por ahí te preguntas, y en el proceso de autentificación no se necesita también verificar el password, sí, pero eso es un proceso que Spring Security lo realiza de manera automática. Entonces, por ese motivo, es que nosotros ya no es necesario que hagamos pues este proceso de comparar los passwords. Eso es una tarea que Spring Security se encarga de realizar. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a dirigirnos a nuestro User Service y MPL. Acá, dejamos un momentito la parte de la seguridad, nos vamos acá. Vamos primero a la parte de la interfaz User Service y lo que tengo que hacer acá es agregar un método que se encargará del proceso de autentificación. ¿Ok? Entonces, este método lo que va a hacer es recibir la representación del inicio de sesión, que lo tenemos con el login DTO, y una vez que se hace ese proceso de manera correcta, la respuesta está siendo representada por un OAuth response. Una vez que agregamos este método en la interfaz, recuerda que tenemos que implementarlo en la clase User Service y MPL. Entonces acá voy a darle control I para insertar este método y acá vamos a hacer el siguiente proceso. Cuando uno realiza un proceso de autentificación, lo primero que tenemos que hacer es autenticar al usuario utilizando justamente una clase que también es propia de Spring Security, que se le conoce como el Authentication Manager. Ese Authentication Manager pertenece a Spring Security. Recuerda que el proceso de autentificación es responsabilidad única de Spring Security. ¿Y eso cómo se hace? Vamos a poner acá autentificación de usuario. Autenticar al usuario. Vamos a ponerle utilizando Authentication Manager. Y esto es así. Para eso, lo primero que voy a hacer es que en este service voy a inyectar dos dependencias. La primera es justamente el Authentication Manager. Y luego, cuando ya tenga los tokens, incluiré aquella clase que me provea ese token de seguridad. Pero por el momento voy a manejar este Authentication Manager, el cual se encargará justamente de hacer el proceso de autentificación. Entonces vengo acá, digo Authentication Manager. Este será el manager y el manager tiene este authenticate. Y este de acá lo que hace es crearme un objeto que va a contener dos cositas. Va a contener lo que es el login y va a contener lo que es el password. Este proceso de acá internamente, que es manejado con Spring Security, va a activar la lógica que tenemos en el Custom User Detail Service. De eso no te preocupes porque es un proceso, como vuelvo a repetir, que Spring Security lo hace de forma automática, siempre y cuando las piezas de este módulo estén correctamente configuradas y creadas como lo estamos realizando. Entonces, una vez que ya tenemos eso, este es el proceso de autentificación. Y acá, una vez que nosotros
nos autentiquemos, una vez autenticado, se tiene que obtener el objeto authenticate. Vamos a poner acá como comentario, contiene la información del usuario. Entonces lo que voy a hacer es, ¿cómo recupero esa información del usuario? Eso se recupera de esta manera. User principal. El authentication tiene acceso a un método que se le llama el get principal. Y este método lo que hace es recuperar toda la información que está contenida en el user principal. Y con esa información yo puedo hacer lo siguiente. Puedo venir acá, es decir, voy a mandar esa información a mi objeto, que eso lo tengo acá. Recuerda que en el user principal yo había colocado un get user y ese get user es justamente nuestro usuario que está en nuestra base de datos. ¿Y eso por qué lo hago? ¿Por qué me interesa hacer este proceso de acá una vez que el proceso de autentificación ha sido correcto? Porque con esa información yo puedo construir el objeto respuesta que es el logout response. Que justamente eso es lo que pide retornar el método. Entonces voy acá, voy a llamar al user mapper y voy a llamar el toUser y este user va a recibir lo siguiente. Recibirá el user y también le tengo que enviar el token. A propósito de eso, el token todavía no lo tengo generado, pero por el momento ese token se realizará acá. Token. Vamos a dejarlo ahí. Por el momento así. Entonces ya con eso, el toOutResponseTO va a recibir el user que ya está correctamente validado y autentificado por Spring Security y el token. Y este token sí, eso lo vamos a ver en el siguiente video porque ahí hay que generar clases que provean el token utilizando justamente la dependencia de JWT, que hasta el momento no lo hemos ingresado. Luego de eso, vengo acá y esto es lo que debe retornar como respuesta final. Entonces, hasta ahí ya tenemos a un 80% el proceso del inicio de sesión. Lo que nos falta es incorporar la generación del token y como última etapa, puntualmente ya sería probar este funcionamiento, probar esta funcionalidad que estamos implementando. Así que no te pierdas eso en el siguiente video. Gracias.